Amén. Buenas noches, mi hermano. Muchas bendiciones. ¿Cómo están? Buenas noches, pastora. ¿Todo bien? Gracias. Me alegro. Bien, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy y vamos a iniciar con una oración. En esta ocasión la inicio yo y la oración final la da usted. Amén. Entonces cerremos ahí nuestros ojos en el lugar donde estamos y vamos a orar. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque eres misericordioso. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, en todo tiempo tú nos has acompañado, porque en todo tiempo, Señor, estás ahí para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestros hogares para poder hacernos entender en nuestros corazones, Señor, con espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia aquello que tú quieres darnos a entender, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que sea revelación del Espíritu Santo y no palabra de hombres, Señor, porque sabemos que cuando viene de parte tuya, Señor, tú das entendimiento, Señor, incluso de aquellas cosas que están en lo oculto para el ser humano. En el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Espíritu Santo sobre esta clase y te pedimos, Señor, que seas apresurando los pasos, Señor, de aquellos que no han podido ingresar a la clase del día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces el tema que nos toca hoy es la evolución del culto a lo largo de la historia. Y vamos a estar hablando justamente de cómo se ha ido desarrollando el culto en todo lo que fue la iglesia primitiva, como también hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir sacando nuestras Biblias y estar atentos para los versículos que vamos a mencionar. Bien, entonces, el culto cristiano ha experimentado una evolución significativa a lo que es a lo largo de la historia hasta el día de hoy, adaptándose a lo que son contextos diferentes, contextos históricos diferentes, tanto de lo que fue antes como de lo que es ahora en cuanto a lo que son contextos culturales, sociales y especialmente teológicos, ¿no? No podemos decir que la teología que manejábamos quizás en la iglesia primitiva no ha evolucionado hasta el día de hoy. Entonces ha habido una evolución, se han manejado de otras formas, se ha ido adaptando también. Entonces, en cada etapa de esta evolución, el culto en sí ha tratado de mantenerse fiel a lo que son los principios bíblicos fundamentales. Y en este tema vamos a estar explorando cómo la adoración ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? Manteniendo como referencia, obviamente, lo que son los principios bíblicos que han guiado a su desarrollo del culto. Entonces vamos a ver primeramente lo que es el culto en la iglesia primitiva, la simplicidad y la centralidad de Cristo. Y por favor, hermanos, si pudiese ir buscando Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Entonces, como se había discutido en el anterior tema, la iglesia primitiva adoptó un enfoque de adoración centrado en lo que era la simplicidad y la centralidad de Cristo. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la oración y la cena del Señor eran los elementos esenciales de su culto, así como lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 42. Si lo puede leer, Amén. hermano, por favor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Amén. Entonces, este modelo de adoración de Hechos capítulo 2, versículo 42, estaba profundamente arraigado a lo que son las escrituras y claramente reflejaba un enfoque en la comunidad y también en la edificación mutua. Entonces, por eso que nosotros decimos que la enseñanza de los apóstoles, eh, la comunión, la oración y la cena del Señor eran parte de esos elementos cruciales o esenciales dentro del culto, así como lo pudimos ver. Entonces, pero también tenemos otro punto, que es el culto en la era post-apostólica y el desarrollo de la liturgia, ¿no? La liturgia son aquellos, podemos llamarlos cultos o prácticas dentro de la iglesia. Hay quienes lo llaman también rituales, pero obviamente nosotros no usamos ese término, pero es más o menos como lo podríamos entender mejor, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo y la expansión del cristianismo, el culto comenzó a institucionalizarse a medida que la iglesia también crecía y enfrentaba nuevos desafíos como las herejías, la persecución. Surgieron la necesidad de establecer una estructura un poco más ya formal para lo que era el culto, ¿no? Entonces, durante esta época posapostólica, se desarrollaban o se llegaron a desarrollar algunas liturgias más elaboradas que antes, incluyendo lo que es la recitación de credos, la lectura de las escrituras y la celebración de los sacramentos. Entonces, esto hablando de la era posapostólica, ¿no? Que también fue parte de cómo se fue desarrollando y cómo se fue estructurando y cómo fue cambiando su estructura a través del tiempo. Su fundamento bíblico es que aunque las escrituras no prescriben una liturgia formal específica, la Biblia muestra un orden en la adoración. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 14:40, que dice, todo se haga decentemente y con orden, ¿no? O sea, donde Pablo exhortaba justamente a esto, que todo se tenía que hacer de forma decente y con orden en el culto. Entonces, este principio bíblico de orden y decoro en la adoración es lo que ha influido en la evolución litúrgica de la iglesia en esta era posapostólica. Pero también tenemos más, ¿no? Porque como dijimos, es el desarrollo del culto en, a lo largo de la historia. Y tenemos aquí el culto en la Edad Media. En el culto en la Edad Media, ¿no? La institucionalización y el enfoque de los sacramentos. Durante la Edad Media, ya vemos aquí una iglesia que experimenta una mayor institucionalización del culto con un enfoque creciente en lo que son los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Entonces el culto se tornó más formal y también ritualista con la introducción de lo que es la misa como la forma central de adoración. Y los sacerdotes desempeñaban un papel preponderante en la mediación entre Dios y los fieles. Y el uso del latín en la liturgia se convirtió también en una norma y esto provocó que se alejaran muchos laicos de una participación activa en el culto. Pero ¿cuál era el fundamento que ellos usaban en esta Edad Media? Si puede ir buscando, por favor, hermano, Lucas 22, capítulo 19, versículo 20, y yo voy a ir buscando Primera de Pedro 2. Entonces, el fundamento bíblico que usaban en este culto de la Edad Media es la importancia de los sacramentos, ¿no? Especialmente de la Cena del Señor, que estaba fundamentada en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Jesús mismo, decían ellos, que instituyó la Cena del Señor como un acto de comunión y recuerdo de su sacrificio. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Si lo puede leer, por favor. Amén. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió
y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Entonces, muy a pesar de este versículo, la Biblia también enfatiza lo que es la accesibilidad de la adoración para todos los creyentes, como se ve en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Leí el 9 y el 10. Entonces, en este versículo, específicamente en el 9, se describe a los cristianos como un real sacerdocio, ¿no? Lo que sugiere una participación activa y directa en la adoración. Entonces, para los de la Edad Media, este era el fundamento bíblico que ellos usaban. Y por eso es que empezaron con esa institucionalización y ese enfoque en los sacramentos. Luego tenemos el culto de la Reforma Protestante, ¿no? La famosa Reforma Protestante, que ya vamos a estar cumpliendo creo que como 503 o 504 años de la Reforma Protestante en octubre, 31 de octubre, ¿no? Entonces sabemos que la Reforma Protestante es importante para nosotros porque si no hubiese habido una Reforma Protestante, probablemente hoy no estuviésemos gozando de libre culto, de poder decir, no sé, de poder hacer teología quizás y poder decir yo me voy a inclinar hacia esta rama, ¿no? Entonces, como teólogo, cada uno tiene una rama diferente, cada uno escoge de acuerdo a lo que el Espíritu Santo lo guía. Entonces, hay quienes son netamente calvinistas, hay quienes son netamente arminianistas, hay quienes tienen una conjunción de algo, de ambos, perdón, que son calvinistas, arminianistas, otros que son arminianos, wesleyanos, otros que son netamente wesleyanos, entonces hay de todo un poco, ¿no? También están los famosos pentecostales o neopentecostales también, que son los nuevos pentecostales hoy en día, y de todo un poco, gracias justamente a lo que fue la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, esta reforma protestante fue un retorno a la palabra y a la sencillez. Sabemos que la reforma protestante del siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia del culto cristiano. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino abogaron por un retorno a la simplicidad y a la centralidad de la palabra de Dios en el culto. Entonces, aquí se eliminaron muchos de los elementos ritualistas y sacramentales que dominaban en el culto medieval y se enfatizó la enseñanza bíblica y la predicación. ¿Y cuál era el fundamento bíblico que estos tenían? Si puede ir buscando, por favor, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Su fundamento bíblico es que la reforma protestante se basó netamente en principios bíblicos fundamentales como sola escritura, ¿no? O sola escritura. Y también sola fide, solo la fe. Entonces, la Biblia muestra la centralidad de la palabra de Dios en la vida del creyente y también en el culto, como se refleja en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y esto de los principios bíblicos, sabemos que son las 5 solas de la Reforma Protestante, que son básicamente las 5 solas que nosotros usamos hoy en día también dentro de la iglesia. Entonces, tenemos como número 1 la sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, ¿no? Entonces son nuestras 5 solas. Entonces, bien, hermanos, si puede leer, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, aquí justamente el fundamento bíblico que ellos usaban es que se afirma justamente en este versículo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, este era el versículo principal en el cual ellos se basaban, ¿no? Entonces, ese era su fundamento bíblico central para poder hacer todo lo que hubo en el siglo XVI. Luego tenemos lo que es el culto en la era moderna, ¿no? La diversidad y renovación carismática. En los siglos XIX y XX, el culto cristiano experimentó una nueva ola de cambios con el surgimiento del movimiento carismático y pentecostal, que puso un fuerte énfasis en la experiencia del Espíritu Santo, la adoración expresiva y los dones espirituales. Esta renovación carismática influyó en muchas denominaciones, introduciendo nuevos estilos de adoración, incluyendo la música contemporánea, la danza y otras formas de expresión artística. Entonces, este culto carismático prácticamente se originó en la calle Azusa de Estados Unidos, donde comenzaron a vivir como un avivamiento, algo diferente, algo que no se veía en esos tiempos, comenzaron a vivirlo, comenzó a surgir una manifestación tremenda del Espíritu Santo y era algo que en ese momento no se veía. Entonces, por eso es que se dice que experimentó una nueva ola de cambios, ¿no? Con el surgimiento carismático y pentecostal, porque surgió más o menos en ese año. Entonces, básicamente esta historia en la iglesia donde me crié, la manejábamos muy bien porque ellos decían que en el año 1960 ese culto o ese movimiento carismático que había en Estados Unidos fue cuando llegó a Bolivia con la implantación de las iglesias que tienen lo que son las asambleas de Dios bolivianas. Ellos se atribuyen dentro de su historia que fueron ellos los que trajeron ese movimiento. Entonces, básicamente dicen que en 1960 llegó ese movimiento carismático a Bolivia y se comenzaron a implantar iglesias en diferentes departamentos de Bolivia, ya nombrados como Asamblea de Dios. Aunque antes tenían, dice, otro logo que era, creo, Asambleas Unidas o algo así. Entonces, pero todo este movimiento tuvo un fuerte énfasis en lo que es la experiencia del Espíritu Santo, ya que antes no se veía tan así, ¿no? Como quizás ellos lo viven o como ellos lo experimentan. Entonces también hubo una adoración más expresiva y hubo más énfasis en los dones espirituales como el hablar en lenguas. Y es que los pentecostales creen mucho, dependiendo de qué tipo de pentecostal, porque si es un pentecostal tradicional, por lo general, ellos sostienen la doctrina de que si usted no es bautizado con el Espíritu Santo y habla en lengua y hay un público presente que presencie ese acto, entonces ellos no le pueden dar ningún cargo y usted no puede hacerse cargo de ninguna obra. Entonces no lo pueden nombrar ni pastor, ni presbítero, ni obrero, etc. Entonces, ya en cambio los neopentecostales, que son los nuevos pentecostales que han surgido también en este tiempo, ellos sostienen que sí, que el Espíritu Santo puede usarlos, que no es necesario que hablen en lenguas, pero también es necesario que cada uno sea bautizado con la presencia del Espíritu Santo para quizás escalar un poco más, ¿no? Entonces, mucho depende de qué movimiento carismático se refiere, porque también el movimiento carismático vino con Juan Wesley. Juan Wesley sabemos que también tenía una doctrina carismática. Entonces, hay algunos que son por eso wesleyanos en vez de netamente pentecostales, porque el pentecostalismo, si nos adentramos, también tiene uno que otro error doctrinal
doctrinal, pero también, si nos vamos a Juan Wesley, también tiene uno que otro error doctrinal. Entonces, nunca vamos a tener un movimiento 100% correcto. Es por eso que nosotros decimos que un teólogo tiene que ser capaz de discernir qué está bien, qué está mal y qué es o cuál va a ser su posición, cuál es la posición que como teólogo va a escoger. Porque si nos ponemos a fiarnos de todos los reformadores o de todos los que iniciaron un movimiento, vamos a encontrar aún errores dentro de su teología. Porque en ese entonces recordamos que no habían tantos teólogos, quizás, que no habían, sí habían estudiadores de la palabra, pero no habían también los problemas que hoy en día hay, no estaban en ese tiempo. Entonces, conforme ha ido cambiando el tiempo, sabemos que los tiempos de ahora, los problemas de ahora, no son los problemas de hoy. Entonces, por eso que un teólogo tiene que ser capaz de tener claro o tratar de estudiar y que el Espíritu Santo le revele cuál va a ser su posición teológica. Entonces, nosotros no nos inclinamos ni a uno ni a otro. Como teólogos tenemos que estar neutrales, especialmente si somos docentes, porque estamos enseñando y tenemos que ser neutrales con los estudiantes, porque hay estudiantes que sostienen una doctrina totalmente pentecostal y que no se mueven de eso. O hay otros que son apostólicos, ¿no? Entonces, también tienen su doctrina y sostienen eso y lo sostienen hasta el final. Entonces, me acuerdo que en teología en la universidad teníamos diversidad de todo un poco. Teníamos adventistas, teníamos católicos, teníamos mormones, también estábamos los que nos considerábamos cristianos evangélicos, otros pentecostales netamente. Entonces, al momento de explicar, básicamente era, para el docente, era un desafío tremendo, porque si no faltaba uno, empezaba el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque sus doctrinas hablaban de ciertas cosas que a veces nada más como que se le salía al docente algo de lo que él como teólogo cree. Entonces, y ahí todos los estudiantes saltaban a decir, no, pero ¿cómo si esto es así? Entonces, por ejemplo, también tenía un compañero que era apostólico y que él creía en el movimiento apostólico, ¿no? De los apóstoles. Su padre era apóstol, nombrado apóstol y todo. Y otra compañera que no, que netamente no creía en eso, que decía que el ministerio del apostolado ya se había acabado. Entonces, se hacía ahí un lío tremendo, porque encima también el propio docente tenía su postura sobre eso, y hacer un debate en clase sobre eso iba a ser muy amplio, ¿no? Es por eso que como docente se nos exige que podamos ser neutros. Y si aquí en algún momento usted quiere también ser enseñador de la palabra, quiere ser docente, es necesario que también tenga en cuenta de que usted tiene que tener una postura neutral, ¿no? Especialmente si está yendo a otra iglesia, o especialmente si está yendo quizás de invitado a otro lugar y no sabe con qué tipo de gente se va a encontrar. Es mejor predicar un mensaje que sea neutral, que no se vaya específicamente a una postura que usted tenga, porque puede también ahí causar como un salto de los hermanos, ¿no? Entonces, y bueno, pero esto fue lo que ocurrió en la era moderna. Entonces, su fundamento bíblico. El fundamento bíblico para ellos es que, si bien la Biblia presenta ejemplos de adoración expresiva y espiritual, como en Salmos, donde se describe la alabanza a Dios con cánticos, danzas y el uso de instrumentos musicales, también hablaba extensamente sobre los dones espirituales y su uso en el contexto de la adoración comunitaria, enfatizando la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto lo podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Perdón, 12, 13 y 14. A ver, voy a abrir aquí y ahorita le digo cuál vamos a leer.
Primera de Corintios 2. Ya. Vamos a leer. Si puede leer, por favor, solo el 13, capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 3. Y yo después voy a leer Salmo 150. Primera de Corintios, capítulo 3. Del 1, pastora. Sí, todo el 13, del 1 al 3. Ya, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o lo que recibe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, entregaste mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sentido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se necesita, no guarda el mejor, no se goza de justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, aquí en Primera de Corintios, capítulo 13, se nos habla extensamente sobre el uso de estos dones, ¿no? Entre los que está el, esto de, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. También la importancia de cómo se debería usar cada uno de estos, que no puede ir nada más uno sin lo otro, sino que tienen que ser conjugados, ¿no? Y el Salmo 150 dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, básicamente estos capítulos eran su fundamento bíblico. Entonces, lo que es el movimiento carismático y pentecostal también atrajeron dentro del culto lo que son las danzas, los bailes con panderos. Entonces, lo que es la adoración, cánticos, inclusive algunos hasta instrumentos, ¿no? Pero en el caso de los pentecostales, ahí también varía un poco porque hay pentecostales que ya entran en el rango de lo legalista, que por ejemplo no dejan que se toquen ciertos instrumentos hoy en día, a no ser que estén en la Biblia. Por ejemplo, si es eléctrico,
no permiten que entre dentro de la iglesia porque dicen que no estaba dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, y es evidente que no van a estar porque en ese tiempo no teníamos las herramientas para crear instrumentos que tuvimos ya más adelante con el tiempo. Sin embargo, ellos también tienen ahí como su fundamento bíblico para seguir sosteniendo eso hoy en día. Entonces, también tenemos el culto en el siglo XXI, ¿no? La globalización y contextualización. En el siglo XXI, el culto cristiano continúa evolucionando en respuesta a la globalización y la creciente diversidad cultural dentro de la iglesia. La contextualización del culto se ha vuelto ya crucial, adaptando las formas de adoración a los diferentes contextos culturales, mientras se mantiene también la fidelidad a los principios bíblicos. Entonces, la tecnología también ha influido en el culto con la transmisión en línea y el uso de medios digitales para facilitar la adoración. Entonces, parte de su fundamento bíblico es que la Biblia apoya la idea de que la adoración debe ser relevante y comprensible para las personas en su contexto cultural. Y para esto me gustaría que pueda leer Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31, por favor, hermano. Hechos capítulo 17, versículo 22, capítulo 17, versículo 22 al 31. Dice aquí, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy delicioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios al instante en un altar en el cual estaba hasta inspiración al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no ha visto un templo hecho por manos humanas, ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y los ha precisado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpado puedan hallar, aunque ciertamente muy lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y no movemos nosotros, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o figura de arte que imaginación de hombres, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos y haberle levantado dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces, Pablo adapta su mensaje a la audiencia, ¿no? Ateniense en este caso, utilizando elementos culturales que ellos comprendieran. Entonces, pero sin comprometer la verdad del Evangelio. Entonces, esto sirve de ejemplo para la contextualización del culto en diferentes culturas y en diferentes tiempos. Y quiero hacer énfasis aquí porque básicamente es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Esto es lo que hoy en día está pasando en nuestro tiempo, donde vemos que los cultos han evolucionado a tal punto que ya se han ido como al extremo de lo no tan correcto. Por ejemplo, tengo una tía dentro de la familia que lastimosamente ella no cree en el culto presencial.
para ella es suficiente el congregarse de forma virtual. Entonces, su iglesia de ella, o sea, tanta es la tecnología que su iglesia de ella hoy es netamente virtual, y también las palabras que reciben son a través de YouTube. Entonces, ella no va a un templo como tal, se congrega en la iglesia una vez por semana, todos los domingos, pero su iglesia es netamente virtual. Y tenemos hermanos así dentro de la iglesia que piensan, ¿para qué voy a ir todo el tiempo a la iglesia? Mejor me quedo en casa mirando el culto en familia y recibiendo palabra, que no digo que Dios no nos pueda hablar, pero también tenemos nosotros el fundamento bíblico del por qué debemos ir a la iglesia y congregarnos. Entonces, pero como digo, todo se va de extremo a extremo. Entonces, básicamente, me acuerdo que en mi anterior iglesia, donde estaba congregando hace un año, o más bien hace 9 meses aproximadamente, allá en Santa Cruz, mi iglesia, en el contexto donde estaba y con el público que tenía, ellos trataban de culturizarse un poco, ¿no? Como que entrar a su contexto cultural, pero sin mezclar o sin poner en riesgo o comprometer la verdad del evangelio. Por ejemplo, teníamos 2 cultos en la mañana. Uno era de 7 de la mañana a 9 de la mañana y el otro era de 9:30, de 10 a 2. Entonces, ¿por qué? Porque el público que tenía la iglesia era tan grande que tenía 2 clases de público, uno que eran netamente occidentales y otro netamente orientales. Y los occidentales, ellos tenían de habla el aymara y el guaraní. Entonces, dentro de los pastores también había un pastor que hablaba guaraní y también hablaba aymara. Entonces, aquellas personas que necesitaban el culto netamente o en guaraní o en aymara, tenían que hacerse notar y ponían a los 2 pastores a predicar. Mientras uno predicaba, el otro traducía, ¿no? Si uno predicaba en guaraní, el otro lo traducía en aymara. Entonces, así se iban conjugando. La cuestión es que el culto se lo daban en esos 2 idiomas y se le llamaba el culto de los interculturales. Y la música que tocaban incluso era un tanto distinta, ¿no? Era bien folclórica. Entonces, y mucha de la música también que cantaban ahí era en guaraní. Por ende, los músicos que sabían o cantaban en guaraní tenían que ir a los cultos de los interculturales o al grupo de los interculturales y unirse a ellos para poder cantar en el culto, para poder servir en el culto a todos estos hermanos que eran occidentales y que hablaban este idioma. Entonces, a los orientales, los que ya hablaban más del español, ya obviamente no se les ponía traductor, pero el culto era un poquito más tardecito, de 10 a 12. Entonces, y los 2 cultos se llenaban. Y luego en la noche estaba el culto ya el normal, que es para todos, donde iban jóvenes, adultos, pero la iglesia misma tenía como ese énfasis en darle también como ese privilegio o que ellos se sientan abrazados o amados o que no se sientan excluidos. Tenían la posibilidad de ir a los otros cultos, también podían ir si querían, pero muchos de ellos preferían el primer culto, ¿no? Que era de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, y ahí también trataban de, como se dice, de adaptarse a ellos con la tecnología. Aparte de que hacían las transmisiones en vivo por medio de Facebook, de Instagram y de YouTube, ellos también usaban una pantalla grande dentro de la iglesia que tenían y ahí les daban los anuncios, ¿no? Entonces salía ahí anuncios de la iglesia universitaria y que va a haber venta, si puedes ir a dejar tu kilo de amor. Entonces ellos se sentían como, wow, están involucrando tecnología dentro
de la iglesia, ¿no? Están usando todos los medios para que puedan llegar. Al punto de que cuando yo llegué a Pando, le dije a mi tía, tía, ¿por qué no hacemos algo en la iglesia? Ya que he visto que muchos de los, porque acá están, son más tradicionales, entonces no, como que no ha llegado tanta tecnología como quizás la hemos visto en Santa Cruz, al punto de que ellos no utilizan tanto el QR, ¿no? Nosotros el QR lo usamos, pero acá es como muy difícil ver eso. Entonces yo le digo a mi tía, para que se haga más fácil, porque veo que los hermanos siempre tienen esto de que no traje mi dinero, me olvidé esto en la casa, o hoy no tengo dinero, no sé qué, o lo dejé en el banco, ¿por qué no hacemos una clase intensiva para todos los hermanos, de que ya que todos tienen un celular, enseñarles a usar ese celular con su banca digital, de tal forma, porque mi tía trabaja igual en el banco, entonces le dije, de tal forma que también ellos puedan abrirse una cuenta en el banco, o si es que ya la tienen, vayan al banco, aperturen su cuenta online y enseñarles a todos y cada uno en una clase o en varias clases, las que sean necesarias, a cómo usar el código QR, ¿no? Para que ellos no tengan tanta dificultad de que, ay, me olvidé mi dinero, o que no tengo ahorita dinero, tengo que ir al cajero, ¿no? Entonces, en mi iglesia se usaba algo así. En las transmisiones en vivo, recuerdo que ponían el código QR y decía, para hacer o para depositar tu ofrenda o depositar tu diezmo, si no tienes aquí, puedes depositarlo a este número o a este número de cuenta o a este QR. Entonces los hermanos sacaban al momento sus celulares, escaneaban el código y depositaban su ofrenda o su diezmo con un pequeño escrito diciendo su nombre y el monto, y eso se anotaba en los registros, ¿no? Y era una iniciativa bien interesante, pero es algo que apenas se va iniciando en las iglesias y por lo menos en esta parte de Pando casi no hay tanto el usar la tecnología, ¿no? De hecho, aquí todavía creen que incluso hasta el hacer deporte es malo. Entonces, y eso es porque no ha llegado o no hay como tanta amplitud de personas, no ha llegado tanta tecnología y todo lo que llega es sumamente caro. Entonces, depende, aún el evangelio, el cómo se va a predicar, depende del contexto cultural en el cual nos encontremos. Entonces, es muy diferente venir a predicar a Pando a cómo se le va a predicar a los de Santa Cruz, o incluso a cómo se les va a predicar a los de La Paz, o a cómo se les va a predicar a los del Beni. Entonces, todos tienen contextos diferentes y hay que saber adaptarse a eso, ¿no? Sin comprometer lo que es el evangelio. Entonces, en conclusión, una adoración en continuo desarrollo y fidelidad bíblica es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la evolución del culto a lo largo de la historia nada más refleja esa capacidad del cristianismo para adaptarse y responder a diferentes contextos históricos y culturales, sin perder de vista los principios bíblicos que deben guiar toda adoración, desde la simplicidad de la iglesia primitiva hasta lo que es la diversidad contemporánea. Entonces el culto ha sido un reflejo de la obra de Dios en la historia y una expresión de la fe viva de su pueblo. Y a lo largo de esta evolución, la centralidad de la palabra de Dios, la importancia de la comunidad, la presencia del Espíritu Santo y la necesidad de una adoración auténtica y sincera han sido constantes, ¿no? Entonces, todos estos principios fundamentales en la Escritura continúan siendo relevantes hoy en día también, y estos guían a la iglesia a que puedan mantener una adoración que glorifique a Dios y también que edifique a los creyentes, independientemente del tiempo y lugar en el que se encuentren. Entonces, como tarea tiene para investigar brevemente cómo ha cambiado la música de adoración desde la Reforma Protestante hasta hoy, y también elaborar una línea de tiempo destacando los principales cambios y tendencias, ¿no? Y su indicador principal es
el conocimiento de la evolución del culto y la música de adoración a lo largo de la historia. Entonces, básicamente con esto terminamos el tema 6 y la siguiente clase ya lo espero para lo que es el tema 7 y bueno, el siguiente miércoles ya viene a ser tema 8 y le dejo su examen para que usted lo resuelva. Entonces, bien, vamos a terminar la clase por el día de hoy. Y para cerrar la clase, por favor, me gustaría, hermano, que pudiese hacer una oración. Amén, pastora, vamos a orar. Amén. Señor, te agradecemos por este día, por tu Señor, de palabras, de escuchar, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, porque tenemos de este lugar, ayúdanos, en nombre de Jesús, amén. Amén. Muy poco lo escuché porque parece que está mal su micrófono, pero amén. Entonces, bien, mi hermano, que el Señor lo bendiga y que bendiga su semana, que le vaya bien y nos vamos a estar viendo la siguiente semana. Bendiciones. Buenas noches, pastora, buenas noches.